Mis ojos, cansados por casi 8 décadas de ver amaneceres y atardeceres, miran fijamente el azulejo blanco y frío de la pared de esta habitación de hospital. Aquí, donde el aroma a desinfectante y el murmullo de los monitores cardíacos se han convertido en la banda sonora de mi existencia reciente, la fe se siente como un lujo inalcanzable, como una prenda de alta costura que se quedó colgada en un armario que ya no abro. Me llamo Carmen, y para la enfermera joven que me toma la presión soy solo la señora de la 304, una más en la lista de cuerpos viejos que el tiempo ha decidido deshilachar. Pero si pudieran ver dentro de mí, en el laberinto de arterias y recuerdos que me sostienen, entenderían que mi verdadero padecimiento no es la arritmia que me trajo aquí, sino la certeza, fría y punzante, de que Dios me había abandonado. Lo sentí así durante años, décadas tal vez. Sentía que mi vida era un borrador arrugado que la providencia había descartado. Una historia sin propósito, llena de silencios donde deberían haber habido campanadas de júbilo. El gancho, la inyección de curiosidad que les ofrezco, no es mi enfermedad, ni la agonía física. Es la súbita, violenta irrupción de una voz en este páramo estéril. Una frase que escuché hace apenas unas horas y que ha dinamitado los cimientos de mi escepticismo, obligándome a revisar cada hilo de mi existencia. Mi vida ha sido, hasta ahora, un monumento a la resignación. Elegí la calma sobre el caos, la seguridad sobre la pasión, y el resultado fue una existencia tibia, pulcra y vacía. Me casé con un hombre bueno, sí, un ingeniero respetable que nunca me dio un susto, ni una alegría inolvidable. Tuvimos hijos correctos, nietos que me visitan por obligación y me ven como una pieza de museo. Y en ese orden implacable, en esa rutina predecible, yo buscaba la mano de Dios, un indicio de que mi sacrificio por la estabilidad era apreciado en el cielo. Pero lo único que encontraba era el vacío. El vacío en la iglesia los domingos, donde mis oraciones se sentían como eco en una cueva. El vacío en mis noches, donde el sueño era un escape y no un descanso. Y el vacío más grande de todos, el que se instaló en mi pecho cuando comprendí que el amor apasionado, el amor de verdad, se había quedado estacionado en una parada de autobús 20 años atrás, mientras yo seguía de largo en mi tren hacia la conveniencia. La gente me pregunta si tengo miedo a morir, y yo sonrío débilmente, porque la verdad es que el miedo que he cargado siempre fue el de vivir sin haber vivido. La verdadera tensión no está en si mi corazón cederá, está en la posibilidad de que se me revele, al final de todo, que todo ese sufrimiento, toda esa sensación de haber sido olvidada, fue enteramente autoinfligido. Y es aquí, en esta cama incómoda, rodeada por la maquinaria que me mantiene, donde esa revelación parece estar gestándose. El hospital es un confesionario involuntario, un lugar donde las paredes del ego y la apariencia se derrumban. La enfermedad tiene ese poder brutal de desnudarte el alma, y cuando el alma está desnuda, no puedes esconderle a Dios o a ti misma que te has sentido abandonada. La palabra olvidado es clave, porque implica que hubo un recuerdo inicial, un pacto. Yo crecí en un convento, con la firme convicción de que cada paso estaba guiado por una mano superior. Pero cuando la tragedia golpeó a mi hermana menor, cuando la vi desvanecerse a pesar de todas nuestras plegarias, algo se rompió en mí. No fue una ruptura explosiva, sino una grieta lenta, imperceptible, por donde mi fe se fue drenando poco a poco, hasta dejarme seca. Y en esa sequedad me quedé, una mujer piadosa por costumbre, pero espiritualmente árida por convicción. Y entonces, justo cuando estaba sumida en la autocompasión y la rabia silenciosa contra un Dios que permitía el sufrimiento sin sentido, llegó. No vino en forma de visión, ni de voz tronadora. Vino en el susurro humano de una mujer, una extraña que hablaba por teléfono en el pasillo, fuera de mi campo de visión. Y esas palabras, tan mundanas y a la vez tan cósmicas, atravesaron la cortina de mi desesperanza como un rayo. No puedo decirlas todavía. No. Si se las digo ahora, se pierde la fuerza del viaje. Necesitan entender la profundidad de mi vacío, la absoluta certeza de mi abandono, para que el impacto de esa frase tenga el peso que tuvo para mí. Esas palabras no me curaron el cuerpo,
pero me hicieron levantar la cabeza de la almohada con una urgencia que no sentía desde mis 20 años. Me hicieron preguntarme, ¿y si no fui yo la olvidada? ¿Y si fui yo la que, por temor a la respuesta, dejó de preguntar, dejó de escuchar? El hospital, este purgatorio de sábanas almidonadas, podría ser mi última oportunidad para un reencuentro. La fe no es solo creer, es la voluntad de ser encontrado. Y hasta que no escuchen lo que oí, no entenderán por qué una mujer al borde del final ha encontrado, de repente, una razón para clamar por más tiempo. La revelación no es solo para mí, es la clave para desbloquear la verdad sobre por qué el sufrimiento existe y por qué a veces el silencio de Dios es, en realidad, nuestra sordera. El eco de esas palabras me sigue llamando desde el pasillo, prometiendo una coherencia a la vida que creí perdida para siempre. Y yo, Carmen, la olvidada de la 304, estoy lista para escuchar. El aislamiento en el hospital no es solo físico, es un velo que te separa del ritmo furioso del mundo, obligándote a enfrentarte a la versión más cruda y sin adornos de ti misma. Aquí no valen los títulos, ni el estatus social que te esforzaste en construir durante 40 años. Eres solo una paciente y la vulnerabilidad es tu uniforme. Yo llevaba días sumida en ese limbo gris, contando las grietas del techo, reviviendo el momento exacto en que mi corazón, ese músculo incansable que tanto me ha servido, empezó a flaquear. No solo por la edad, sino, me atrevo a decir, por la carga emocional acumulada. Mi crisis de fe no fue un evento único, fue el resultado de una lenta erosión, como la sal que carcome la roca. El detonante final, aunque ocurrió mucho antes de llegar a esta cama, se había convertido en mi mantra silencioso. ¿Por qué, después de una vida de obediencia, mi única recompensa es este vacío helado y la inminencia del olvido? Me aferré a esa idea, la de ser una víctima de la indiferencia divina, porque era más fácil que aceptar la posibilidad de que yo era la arquitecta de mi propia desolación. Hay una diferencia abismal entre la fe heredada y la fe conquistada. Yo tenía la primera, impuesta por las monjas de la infancia, una fe de formularios y rituales. Nunca desarrollé la segunda, la que te obliga a gritar en la oscuridad y a esperar una respuesta, aunque duela. Y fue precisamente en esa oscuridad, esa noche en el hospital, cuando la enfermera apagó la luz principal y solo quedó el resplandor verdoso de la máquina de signos vitales, que mi mente se disparó hacia atrás, a los años 70, a un recuerdo específico que hasta entonces había clasificado como un error de juventud y no como el punto de inflexión que realmente fue. Flashback. Yo tenía 25 años, la edad en la que se supone que eres invencible. Estaba prometida a Ricardo, mi ingeniero, el hombre que mi madre había catalogado como la mejor inversión. Estábamos en la fiesta de compromiso, en un salón bellísimo, lleno de hortensias blancas, que era el color de la pureza y, según mi madre, de la sensatez. Todo era perfecto, predecible y mortalmente aburrido. Y entonces, mientras yo posaba para las fotos, llegó él. Se llamaba Antonio, era el hermano menor del socio de mi padre, y venía llegando de un viaje por el Amazonas. No era guapo en el sentido clásico, no como Ricardo, pero tenía esa electricidad, ese aura de peligro que solo poseen los que han mirado de cerca el abismo y han regresado riendo. Llevaba una chaqueta de cuero desgastada en un evento de etiqueta, y sus ojos, de un verde intenso, se fijaron en mí con una desfachatez que hizo que el aire de la sala se condensara. No hablamos por horas, solo nos observamos a través de la multitud, en ese juego silencioso y devastador que solo los condenados entienden. Mis manos sudaban bajo los guantes de encaje. Sentía la urgencia animal de salir corriendo, de romper con el decoro. Y cuando finalmente nos encontramos en el balcón, bajo la luna, su voz no era un susurro romántico, sino una orden. Tienes el alma de una gitana atrapada en un corsé de seda. Rompe esto, Carmen. Ven conmigo. No me pidió matrimonio, ni un futuro seguro. Me pidió el presente, el caos, el riesgo. Me pidió quemar todos mis puentes. Y ese momento, esa encrucijada, fue mi prueba de fe. ¿Creer en el camino seguro que me habían trazado? ¿O creer en el fuego interno que Dios, supuestamente, había puesto en mí?
Yo elegí la cobardía, la prudencia. Le dije que no podía destruir a mi familia, que mi deber era con la estabilidad, y él no discutió. Solo me miró con una piedad que me dolió más que cualquier insulto. Siempre hay que elegir el camino que te da más miedo, Carmen. Es el único que vale la pena, dijo, antes de dar media vuelta y desaparecer de mi vida para siempre. Ese recuerdo, que antes era una simple anécdota de mi disciplina, ahora, bajo el halo verdoso de la máquina del hospital, se revela como la verdadera traición. Yo no traicioné a Antonio, me traicioné a mí misma, y en un sentido más profundo, traicioné la chispa divina que exigía la aventura. Y esa traición fue la que me llevó a sentir que Dios me había olvidado, porque yo misma había silenciado su voz más fuerte, la de mi corazón indomable. La gente se pregunta qué siente una mujer vieja en la soledad. Se siente la urgencia de reescribir la historia, pero sin la posibilidad de cambiar el final. La tensión psicológica es insoportable, y justo cuando mi mente, anclada en el arrepentimiento, empezaba a hundirme de nuevo en la desesperación, la voz, esa voz en el pasillo, la escuché claramente. Una mujer, joven, hablando con otra persona sobre la dificultad de su propia vida, de su propia lucha, y entonces dijo algo que detuvo mi respiración, algo tan simple y tan profundo que sentí un escalofrío que no era por la fría temperatura del cuarto. Dijo, no te preocupes, él nunca olvida a nadie. A veces, solo nos deja ir a la deriva un rato para que aprendamos a remar solas. Esas palabras, escuchadas de refilón, destinadas a otra persona, me golpearon con la fuerza de un trueno. Él nunca olvida a nadie. La idea de que mi soledad no era un castigo, sino un entrenamiento, una oportunidad para que yo misma tomara el timón de mi alma, me hizo ver toda mi vida de una manera nueva, brutal. Mi fe no se había roto, se había atrofiado por falta de uso. Y ahora, en este hospital, la vida me estaba dando un último, desesperado empujón. Es la primera grieta en el muro de mi resignación. Y el recuerdo de Antonio, el valiente, se fusiona con la voz anónima en el pasillo. La duda ya no es sobre Dios, es sobre mi propia capacidad de escuchar. Y necesito saber más. Necesito confirmar si esta epifanía accidental es real o solo el delirio de una mujer enferma. La frase, a veces solo nos deja ir a la deriva un rato para que aprendamos a remar solas, se quedó grabada en el aire denso de mi habitación, resonando con una autoridad que ni el sacerdote de mi parroquia había logrado en años. Me hizo sentir una oleada de vergüenza profunda, esa vergüenza que no se siente por un error público, sino por la profunda deshonestidad con una misma. Yo había pasado mi vida culpando a una entidad superior por mi sensación de abandono, cuando la realidad era que yo había soltado el remo mucho antes de que la tormenta comenzara. Me había anclado a la orilla de la seguridad, criticando al mar por no traerme perlas. Esta nueva perspectiva, este golpe de honestidad brutal, me arrancó de la pasividad del paciente y me inyectó una urgencia, una necesidad de acción, aunque solo fuera mental, que casi me hizo levantarme de la cama. El problema con el arrepentimiento maduro, el que se siente a mis 70 y tantos, no es la tristeza, es la furia impotente contra la versión joven de una misma, esa muchacha temerosa que tomó decisiones basándose en el miedo al juicio ajeno. Mi matrimonio con Ricardo, el ingeniero, fue la manifestación perfecta de esa cobardía. Él era el cimiento, la hipoteca pagada, la previsibilidad del calendario. Y yo, Carmen, la que soñaba con África y los mercados de especias, me convertí en la perfecta señora de ingeniero, experta en elegir mantelería y coordinar eventos benéficos. Hicimos una vida juntos, sí, una vida perfectamente funcional, pero sin alma, sin el fuego sagrado que convierte una mera existencia en una vida. Recuerdo una noche específica, 5 años después de casados. Estábamos cenando en casa de sus padres, hablando de la próxima renovación del tejado, y de repente vi mis manos. Eran manos que se habían ablandado, manos que ya no tenían los pequeños cortes y la suciedad bajo las uñas que adquiría cuando, en secreto, cultivaba mi pequeño jardín de rosas silvestres.
Eran manos domesticadas. Y en ese instante, el recuerdo de Antonio, el hombre que me había pedido que rompiera el corsé, regresó. Su recuerdo no era el de un amante ardiente, era el recuerdo de la libertad que rechacé. Un flashback coherente me asalta ahora, aquí, en el hospital. La última vez que lo vi, 2 semanas después de la fiesta de compromiso fallida. Me buscó en mi trabajo, en la floristería de mi tía, donde yo ayudaba a hacer arreglos. Estaba apoyado en un coche descapotable, con el sol de la tarde en la cara, y me tendió una pequeña piedra pulida, de un color azul intenso, casi violeta. «Esto es lapislázuli», me dijo, «la piedra de la verdad. Mírala y sé honesta contigo misma. Me voy a Perú en 3 días. Si vienes, no hay vuelta atrás. Si no vienes, te deseo una vida muy cómoda, Carmen, pero dudo que te haga feliz». Yo sostuve la piedra en mi palma, sintiendo su calor terroso. El deseo de irme era tan físico que me dolía el estómago. Pero mi madre, mi buena madre, con su voz de seda y sus expectativas de acero, me había taladrado la cabeza. Una mujer no persigue la aventura, Carmen. Una mujer persigue la estabilidad. La aventura es para las novelas baratas. Y la cobardía, disfrazada de responsabilidad filial, ganó. Devolví la piedra. Y mientras veía su coche alejarse, no sentí alivio, sino el primer escalofrío de una pena que me acompañaría hasta este lecho de hospital. La progresión de la desesperanza es sutil. No te despiertas un día y dices, estoy vacía. Te despiertas y te das cuenta de que has estado sintiendo menos cada día, hasta que lo único que queda es una anestesia emocional. Y la peor parte es que mis hijos, mi marido, todos ellos creyeron que yo era feliz porque yo me esforcé en interpretar el papel de la esposa y madre satisfecha. Esa es la mentira que me llevó a sentir que Dios me había olvidado. La convicción de que había que merecer la felicidad a través del sacrificio y la renuncia, en lugar de reclamar la compasión. La tensión ahora es insostenible. ¿Cómo puede una frase accidental escuchada en el pasillo, la de aprender a remar sola, desmantelar toda una vida de autoengaño? Lo hace porque el alma, incluso la más marchita por la rutina, nunca renuncia a la verdad. Y la verdad es que mi vida sí tenía propósito, pero yo lo había encajonado y etiquetado como irresponsabilidad. La voz de la mujer desconocida en el pasillo me ofreció una perspectiva que mi propia mente, atrapada en el rencor, nunca pudo concebir. Que el abandono no fue divino, sino un ejercicio de autonomía forzada. Y esto me lleva a la otra revelación, a la que mi cuerpo, al borde del colapso, me estaba gritando: la urgencia de enmendar, de buscar activamente un último significado. Necesito saber quién dijo esas palabras. Necesito encontrar a esa mujer, porque su voz, su mensaje, es mi único hilo conductor hacia una posible redención. Ya no se trata de mi corazón, se trata de mi alma, que ha estado en cuidados intensivos durante medio siglo. Y el hospital, este laberinto de corredores, ha pasado de ser un lugar de espera a un campo de batalla para recuperar el control de mi propia narrativa, el control del remo que solté por miedo a navegar en aguas profundas. La búsqueda de esa voz, de esa mujer en el pasillo, se convirtió en mi obsesión, en mi motor secreto en medio de la monotonía clínica. Cuando eres vieja y estás enferma, cada pequeña batalla se convierte en una épica. Yo no podía levantarme, apenas podía sentarme, pero mi mente trabajaba con la agilidad de mis 20 años, maquinando cómo encontrar a esa anónima mensajera de la providencia. Empecé a interrogar a las enfermeras con una sutileza que mi marido, en vida, habría llamado terquedad exasperante. Preguntaba por la paciente que hablaba de Dios y de remar, ofreciendo descripciones vagas de una voz dulce pero firme y una risa como el sonido de una campanilla lejana. Nadie sabía nada. El personal es un flujo constante de rostros cansados que ven en mí solo una cama ocupada y un historial médico tedioso. Esta frustración, esta pared de indiferencia, me devolvió momentáneamente al foso de mi antigua desesperanza. Sentí el viejo dolor del olvido, pero esta vez con un matiz diferente. Ya no culpaba a Dios. Culpaba a la contingencia cruel de la vida, a la forma en que las respuestas importantes pueden ser entregadas al azar
y luego desaparecer en el laberinto de un pasillo hospitalario. En medio de esta búsqueda infructuosa, la vulnerabilidad se manifestó de la manera más humillante. Mi hijo mayor, Eduardo, vino a visitarme. Es un hombre de negocios, muy parecido a su padre, eficiente y emocionalmente reservado. Se sentó a mi lado y me habló de mis nietos, de las finanzas, de la casa. Y en un momento de pausa incómoda, en un intento de conexión que falló miserablemente, dijo: «Mamá, has tenido una vida tan fácil, tan tranquila. A veces me gustaría tener tu paz». Esas palabras, destinadas a ser un consuelo, me perforaron el alma. Mi paz. La fachada de serenidad que yo había construido tan meticulosamente se había convertido, a los ojos de mi propio hijo, en mi única definición. Él no podía ver la guerra silenciosa que había librado durante décadas, el precio que pagué por esa paz que él tanto envidiaba. Sentí una ráfaga de furia que quemó mis mejillas. Quise gritarle: «No fue paz, Eduardo, fue una rendición. Renuncié a la pasión, a la aventura, a lo que me hacía vibrar, por la comodidad de tu herencia y la aprobación social». Pero, por supuesto, no lo hice. La vieja Carmen, la señora de la 304, la experta en reprimir, simplemente sonrió con tristeza y dijo: «Ha habido de todo, hijo, pero sí, tuve suerte». Y en ese momento entendí la profundidad del engaño. No solo me había engañado a mí misma, sino que había condenado a mis seres queridos a creer en una mentira sobre la naturaleza de la felicidad. Esta es una de las revelaciones más amargas de la vejez. Descubrir que tu mayor logro, la paz superficial, es la cosa más falsa que has producido. La tensión narrativa se intensifica porque el tiempo apremia. Los médicos hablan de una posible intervención, de la necesidad de estabilizarme. La perspectiva de la anestesia, de perder la conciencia, se siente como una amenaza directa a mi misión de encontrar a esa mujer y validar la epifanía. Y en medio de esta presión, un pequeño detalle, un disparo mental, activa un flashback crucial que conecta la sabiduría de la voz anónima con mi pasado más doloroso. Recordé que Antonio, el aventurero que me había ofrecido el lapislázuli, solía decir que la verdad siempre es una moneda de doble cara. Te libera y te condena al mismo tiempo. Esa frase, su mantra personal, me recordó que la vida no es un camino lineal, sino una serie de bifurcaciones donde cada elección nos define. Y el giro narrativo llega de la mano de una enfermera de turno nocturno, una mujer de ascendencia filipina, con ojos sabios y una paciencia infinita, a quien había preguntado por enésima vez sobre la mujer del pasillo. Ella no me dio un nombre, sino una pieza de información que resonó como una campana. Ah, ¿se refiere a la señora del tercer piso? La que siempre dice esa frase. La que tiene una hija que es misionera en África, creo. Ella está aquí por una convalecencia larga. La trajeron de urgencia hace poco. África. La palabra resonó. África. El continente que Antonio soñaba con explorar. El lugar que él había mencionado en aquella noche fatídica. ¿Casualidad? En mi estado de mente ya no existían las casualidades, solo los hilos que Dios o el universo estaba tirando para que yo me acercara a la verdad. La posibilidad de que la hija de esta mujer, la portadora de la frase que me salvó, estuviera conectada al destino que yo rechacé, me llenó de una euforia temblorosa. Era una coincidencia demasiado grande para ignorarla. Mi corazón palpitó con una urgencia renovada, una que no tenía que ver con la enfermedad, sino con el propósito. Necesitaba subir al tercer piso. Necesitaba ver a esa mujer. La vulnerabilidad de mi cuerpo choca violentamente con la fuerza de mi voluntad. La pregunta ya no es si Dios me había olvidado, sino si Él estaba usando mi propia historia, mis propios rechazos, para guiarme a la última revelación. La búsqueda se convierte en un peregrinaje por los pasillos del hospital, un acto de fe que desafía mi fragilidad. La tensión psicológica es la urgencia de llegar antes de que el bisturí o el olvido me detengan. El tercer piso, mi destino final. La determinación de llegar al tercer piso se convirtió en mi pequeña y personal cruzada contra la decrepitud. Le rogué a la enfermera filipina, la única que parecía entenderme sin juzgarme, que me ayudara. Usé la última reserva de mi dignidad y mi capacidad de manipulación.
esa habilidad que toda matrona desarrolla para mover los hilos de su entorno. Le expliqué, sin revelar la profundidad de mi crisis existencial, que la paciente del tercer piso tenía una información crucial para mi testamento, algo pendiente desde hace muchos años. La enfermera, con esa dulzura oriental que desarma, accedió a regañadientes. Me prometió un paseo breve, en silla de ruedas, cuando el pasillo estuviera desierto a medianoche. La anticipación de ese encuentro me mantuvo viva las siguientes 24 horas. Dejé de mirar el techo y empecé a mirar la puerta. La tensión se elevó a niveles casi febriles. ¿Qué pasaría si la mujer resultaba ser una simple anciana desvariando? ¿Y si la frase, aprender a remar sola, no tenía la trascendencia que yo le había dado? El riesgo era inmenso. La posibilidad de que mi recién reavivada fe se derrumbara de nuevo, dejándome más vacía que antes, era aterradora. A la medianoche, envuelta en una bata gruesa que olía a detergente hospitalario, me subieron a una silla de ruedas. El hospital de noche es un personaje de novela. La luz tenue, los sonidos amortiguados, el silencio cargado de vidas suspendidas. El ascenso en el ascensor fue un viaje a la verdad, un ascender al purgatorio. Llegamos al tercer piso, que se sentía más tranquilo, dedicado a la recuperación a largo plazo. La enfermera me señaló una puerta. Ahí está. 5 minutos, señora Carmen. 5 minutos y no más. Mis manos, que ya no temblaban por la artritis, sino por la adrenalina, se aferraron a los brazos de la silla. La puerta estaba entreabierta y al asomarme vi a una mujer de unos 70 años, con el cabello plateado trenzado, sentada en la cama, leyendo un libro bajo una luz de lectura. No era imponente, ni profética, solo una mujer normal. Pero lo que vi en su mesita de noche, junto a su jarra de agua, fue el disparador mental que hizo que mi aliento se cortara en el pecho y me obligó a soltar un pequeño gemido ahogado. Era una piedra, no cualquier piedra. Era una piedra pulida de lapislázuli, de un azul profundo, casi violeta, exactamente idéntica a la que Antonio me había ofrecido hacía 50 años antes de irse a Perú, la misma que yo había devuelto por miedo. El giro narrativo fue tan violento que sentí que mi cuerpo se convulsionaba. Esto no era una casualidad, era un cierre de círculo diseñado con precisión divina. Mi mente, que había estado anhelando la redención, se inundó de un torrente de flashbacks interconectados. Recordé la expresión de Antonio al ver la piedra que yo le devolvía, una mezcla de tristeza y resignación. Recordé la frase de la mujer: a veces solo nos deja ir a la deriva un rato, y de repente todo encajó con una claridad dolorosa y gloriosa. Esta mujer, esta mensajera anónima con la piedra de la verdad en su mesita, tenía que estar conectada a Antonio, al destino que yo había rechazado. Me armé de valor, empujé la puerta y hablé. Mi voz era un susurro ronco, pero lleno de una urgencia que no permitía la cortesía. Disculpe, señora, sé que es tarde, pero ¿puedo preguntarle por esa piedra? La mujer levantó la vista del libro, con una calma asombrosa. Sus ojos eran claros, penetrantes, y parecían contener una sabiduría antigua. Esta, dijo, levantando el lapislázuli, es el único recuerdo físico que tengo de mi esposo. La piedra de la verdad, me dijo. Me la regaló cuando me propuso matrimonio, antes de irnos al Congo. Congo, no Perú. Otro pequeño twist, pero el mensaje era el mismo: aventura, verdad y la ruptura de los corsés. ¿Su esposo?, pregunté, apenas capaz de respirar. Sí, respondió ella con una sonrisa melancólica. Un hombre maravilloso, aventurero, demasiado grande para la vida doméstica. Un oficial de marina que dejó la carrera para ir a buscar su verdad. Y entonces soltó la frase que lo unió todo, la revelación final que justificó mi crisis, mi abandono, mi vida entera. Se llamaba Antonio. Y la verdad para él era que la mujer a la que amaba de verdad, la que tenía el fuego en los ojos, lo había rechazado por miedo a subirse a un coche descapotable. Yo fui su segundo amor, el que le dijo sí al riesgo, pero nunca, nunca el primero. El impacto fue físico. Sentí un latigazo de dolor por la verdad de sus palabras y una inmensa gratitud por la claridad. Dios no me había olvidado.
Dios simplemente había permitido que mi rechazo se convirtiera en la felicidad de otra persona, mientras yo cosechaba la seguridad estéril que había sembrado. Y el mensaje de la deriva no era un castigo, sino una lección. Mi vida segura fue el precio para que Antonio encontrara a alguien que no temiera remar. La quietud regresó a la habitación, pesada, pero ahora llena de una nueva sustancia, una verdad tan densa que se podía palpar. Yo, Carmen, la mujer que se había sentido olvidada por Dios, estaba cara a cara con la mujer que había vivido la vida que yo rechacé, y ambas éramos viejas, sentadas en sillas de hospital, compartiendo el espectro de un hombre. La esposa de Antonio, cuya voz había traído mi epifanía, me miraba con una mezcla de compasión y conocimiento. No había juicio en sus ojos, solo la madurez de alguien que ha entendido que las decisiones de amor son complejas y a menudo crueles. Le confesé, en un torrente de palabras que brotaron de medio siglo de represión, que yo era esa muchacha. Le conté el día del lapislázuli, el miedo al escándalo, la elección de Ricardo y la seguridad. Ella no se sorprendió. Sonrió con esa sabiduría cansada de la vejez. Antonio me lo contó todo, me dijo. Él nunca dejó de pensar en la chica de las hortensias, pero él entendió que si hubiera sido, no habrías sido feliz, porque habrías llevado el arrepentimiento de tu familia a bordo. Y él no quería un amor roto por el miedo, Carmen. Él quería un amor entero, aunque fuera el segundo. Y esa fue la revelación final y profunda que selló el final de mi agonía. La certeza de que mi decisión, aunque me había condenado a una vida de vacío, había permitido la felicidad de Antonio y de esta mujer, su verdadera compañera de aventuras. Mi cobardía no fue un error universal, sino un sacrificio involuntario, un paso necesario en el gran diseño. Dios no me había olvidado. Él había usado mi renuncia para tejer una historia de amor más grande, en la que yo era el nudo doloroso, pero esencial. La lección no era que debía haber remado, sino que, incluso al soltar el remo, la corriente te lleva exactamente donde debes estar para aprender la lección final. Y la lección es esta: el sufrimiento de la vida no es la prueba de su ausencia, sino el material con el que construimos nuestra propia comprensión de la fe. Mi fe había sido la de la recompensa y el castigo, la fe infantil. La fe madura es la que acepta que el dolor es parte de la ecuación y que, a veces, la mayor contribución a la felicidad ajena es la aceptación de nuestra propia infelicidad. Mi conclusión fue coherentemente satisfactoria, aunque profundamente melancólica. Mi vida no fue un error, sino una ruta alternativa llena de lecciones silenciosas. La paz que mis hijos envidiaban no era paz, sino el espacio que creé para que mi alma se pusiera al día con su propia verdad. La mujer me dio un último regalo. Me tendió la mano y me dijo: «Mi nombre es Elena, y si Dios no te hubiera querido aquí, en esta cama, a esta hora, yo no habría estado aquí para decirte que tu historia tiene sentido. Ahora, ve y rema por ti misma el tiempo que te quede». Esa noche, cuando regresé a mi habitación, la máquina de signos vitales ya no sonaba como una cuenta regresiva, sino como un tambor de guerra, el ritmo de una vida que por fin tenía un propósito consciente. Había encontrado la respuesta a mi abandono. La respuesta no estaba en la voz de Dios, sino en la conexión humana, en la verdad del lapislázuli y en la honestidad de una desconocida. Pensé que Dios me había olvidado, pero Él estaba esperando que yo, Carmen, la anciana miedosa, encontrara mi propio camino hacia el tercer piso para escuchar el testimonio de mi propia redención. Mi corazón, el que había flaqueado por el peso del arrepentimiento, ahora latía con una verdad recién descubierta, una verdad que ya no necesitaba el perdón externo. Había perdonado a la muchacha cobarde y con ello había recuperado la fe. Ya no soy la señora de la 304, soy Carmen, la que aprendió a remar al final del viaje. Y la frase final que sella esta historia desde el corazón, la reflexión que deja una marca, es esta: la vida no te pregunta si eres feliz, solo te exige que seas honesta, y solo en ese último aliento de honestidad, la deriva se siente como un viaje a casa.